En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. Un reino dividido no va a permanecer. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él nos revela: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A nuestro Dios clamamos. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace vivir confiadamente, muy bendecidos, muy bienaventurados. Agradecemos a nuestro Dios, que es nuestro Dios suficiente para mantenernos en pie, suficiente para guardarnos sin caída. Alaben el nombre del Dios de Israel, alábenle, siervos del Dios de Israel, los que están en la casa del Dios de Israel. En los atrios de la casa del Dios de Israel, de nuestro Dios. Alaben a Jah, porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que el Dios de Israel es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Dios de Israel quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Dios de Israel, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Dios de Israel, de generación en generación, porque el Dios de Israel juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendice al Dios de Israel. Casa de Aarón, bendice al Dios de Israel. Casa de Leví, bendice al Dios de Israel. Los que temen al Dios de Israel, bendigan al Dios de Israel. Desde Sión sea bendecido el Dios de Israel, quien mora en Jerusalén. ¡Aleluya! Perseveramos en el Dios de Israel. Nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros nos deleitamos en el Dios de Israel, en el Santo de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el Dios de los dioses, el Todopoderoso. Hashem, Adonai, tu Dios y mi Dios. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. De Él es la tierra y toda su plenitud. Él es el Señor de la viña. Y cada uno simplemente es administrador de cada recurso que el Dios de Israel confía a cada uno. Uno simplemente es administrador, mayordomo de cada recurso con el que el Dios de Israel nos bendice. Rogamos a nuestro Dios, su guía, y oramos por su voluntad en cada uno, porque existimos para hacer su voluntad y no en la nuestra.
Rogamos su guía, porque ha preparado obras buenas de antemano para que andemos en ellas. Rogamos su guía para que así sea. Y también oramos y rogamos su voluntad por los que desprecian su palabra, para los que desprecian su palabra, su voluntad en todo aquel que no quiere dar cuenta de su mayordomía, no quiere dar cuenta de su administración. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que no quieren ser auditados. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad en ejercicio de sus funciones. Rogamos que cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones establezca pactos que son del agrado de nuestro Dios. Y todos aquellos que no son del agrado de nuestro Dios, simplemente dejen de ser. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta de nuestro Dios, Él le abrirá. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. A Él queremos agradar y rogamos orar como conviene, orar como es de su agrado. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos disciplina, porque somos soldados de su milicia. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos ejercita para la batalla. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña a usar la armadura completa del Todopoderoso Dios de Israel. Empuñamos la espada de doble filo, la palabra de nuestro Dios, que no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y Él nos revela. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata, y la hornaza para el oro. Pero el Dios de Israel prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la palabra detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de viejos son los nietos, corona de viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Dios de Israel. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano, en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disculpa, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina.
El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta los extremos de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Agradecemos a nuestro Dios que perseveramos en su palabra. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el Dios de los dioses, el soberano de los reyes del mundo. Agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Agradecemos a nuestro Dios que una puerta que Él abre nadie la puede cerrar, y una puerta que Él cierra nadie la puede abrir. Agradecemos a nuestro Dios que Él produce el querer como el hacer, y por su buena voluntad, porque nos sostuvo, nos permitió llegar hasta este momento, nosotros oramos, y a Él oramos, a Él clamamos, y rogamos su voluntad en lo acontecido en gestiones de gobiernos anteriores, en el memorándum de entendimiento con Irán, caso Nisman, caso Cuadernos, causa Otesur Los Sauces. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la AFA Superliga, en los vínculos con China iniciados en gestiones de gobiernos anteriores. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el caso Epstein. Nosotros somos fervientes en la oración y pedimos la voluntad de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el autor de la vida de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios que lo que Él quiere, eso sucede. Nosotros no somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos cada visión del Dios de Israel, cada revelación del Dios de Israel. Agradecemos su palabra. Agradecemos cada pensamiento que en él persevera. Agradecemos que la victoria está en la mano de nuestro Dios. Y Él guía a su pueblo. El Dios de Israel es varón de guerra. Y Él guía a su pueblo, como nos revela que hizo en tiempos de Josué. Cuando el Dios de Israel entregó a la ciudad de Jericó en manos de su pueblo. Somos enseñados. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Dios de Israel dijo a Josué:
mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 shofarot, es decir, trompetas hechas con cuernos de carnero, delante del arca. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán los shofarot. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigan el sonido de los shofarot, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven los shofarot de cuernos de carnero delante del arca del Dios de Israel. Y dijo al pueblo: pasen y rodeen la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Dios de Israel. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando los 7 shofarot de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Dios de Israel, y tocaron los shofarot, y el arca del pacto del Dios de Israel los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban los shofarot, y la retaguardia iba tras el arca, mientras los shofarot sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no gritarán, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga: ¡griten! Entonces gritarán. Así que él hizo que el arca del Dios de Israel diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Dios de Israel, y los 7 sacerdotes, llevando los 7 shofarot de cuernos de carnero, fueron delante del arca del Dios de Israel, andando siempre y tocando los shofarot, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca del Dios de Israel, mientras los shofarot tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron los shofarot de cuernos de carnero la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Dios de Israel les ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Dios de Israel, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, ni toquen, ni tomen cosa alguna del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel, y lo turben. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Dios de Israel,
y entren en el tesoro del Dios de Israel. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron los shofarot, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de los shofarot, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera, y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Dios de Israel la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante del Dios de Israel el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues el Dios de Israel con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Agradecemos a nuestro Dios, que Él ha fijado un tiempo y un espacio a cada pueblo, y nosotros rogamos su voluntad. No andamos en oposición contra nuestro Dios. El Dios de Israel ha llevado a su pueblo hasta la tierra que Él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que su palabra tiene cumplimiento. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todos los que alzan su mano contra su trono, contra su reino, contra su señorío, contra su Hijo Jesucristo, contra su pueblo, contra Israel. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que quiere dividir su reino, en los que enseñan idolatría, en los que enseñan falsas doctrinas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son piedra de tropiezo para los niños, en los que con impiedad e injusticia detienen la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui, es decir, en cada empleado que recibe su salario, pero no hace lo que debería hacer. Peor aún, también hay algunos que hacen lo contrario, no sirven a quien deberían, sino a otro. Y esto es gravísimo, especialmente en lo que es seguridad. Oramos, rogando la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui, en cada uno que hace lo que no debe hacer. Oramos, rogando la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui jefe de familia y en cada jefe que no ve.
porque toda vez que hay un ñoqui, hay un jefe que elige no ver, hay una autoridad que elige no ver. Oramos por cada jefe de familia que cumple un cargo de autoridad y no cuida su trabajo. Oramos por cada cuca tira piedra, por cada puntero político, rogando la voluntad de nuestro Dios en todos, también en los terians. Agradecemos que el Dios de Israel es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Y por torpe que uno sea, en el camino de la santidad no nos vamos a extraviar, porque el Dios de Israel nos guía. Agradecemos a nuestro Dios, que somos santificados en su verdad. Su palabra es verdad. Como meditamos un día, cuando hay gente que dice, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Pero a veces uno siembra mal y uno cosecha mal. Oramos a nuestro Dios rogando su guía, su voluntad en cada uno, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y el Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Cuba, Venezuela, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, en todo el Medio Oriente, en toda la tierra, en Irán, en los niños persa, en los ayatolá, en Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, en los kurdos, en Reza Pahlavi, al-Julani, en cada autoridad, en todo el Medio Oriente, en toda la tierra. Oramos también por la voluntad de nuestro Dios, en todos los niños, en la diáspora, en todos los niños de Medio Oriente, en los niños que están en conflictos bélicos, por ejemplo en Ucrania, Rusia, también en Gaza, en manos de terroristas palestinos. También oramos por cada casco blanco de Argentina que va a estar en la franja de Gaza. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada casco blanco y su voluntad en los terroristas palestinos de Gaza. También oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en todos los niños, que no perezcan los niños por falta del conocimiento del verdadero Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que todo lo que Él nos enseña tiene el valor de ejemplo para nosotros. Y también nosotros agradecemos a nuestro Dios, que Él nos hace entendidos en los tiempos y nos hace reflexionar, porque su palabra no vuelve a él vacía, porque Él la prospera en cada uno para aquello, para lo que nos la envía. Y su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y Él nos revela. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, es decir, en cuanto a la maldición. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios, del Dios de Israel, se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada,
por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Dios de Israel hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: Ah, Dios de Israel, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y el Dios de Israel dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, sino destruyeren el anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo, y di: santifíquense para mañana, porque el Dios de Israel dice así: Anatema, maldición hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus, y la tribu que el Dios de Israel tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Dios de Israel tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Dios de Israel tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Dios de Israel y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Adonai, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Adonai, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Dios de Israel,
Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Dios de Israel en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Dios de Israel se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu. Con el Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. No hemos recibido el espíritu de este mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos al Dios de Israel que nos dé su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Nosotros somos el reino del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Un reino dividido no va a permanecer. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Él ha establecido al frente de la Argentina al presidente Milei. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del gobierno del presidente Milei, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra el gobierno del Dios, contra el gobierno del presidente Milei, que es la autoridad que el Dios de Israel ha establecido sobre Argentina. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la libertad avanza en toda Argentina, en la libertad avanza en Tucumán, en la reelección del presidente Milei en el año 2027, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán, en cada candidato de la libertad avanza, rogamos la voluntad de nuestro Dios, su guía para todo el electorado, al votar en cada elección de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se va a presentar en elecciones de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo en elecciones, en comicios de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios que los comicios, las elecciones acontezcan con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es varón de guerra, y buscamos consejo en nuestro Dios, el consejero admirable. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no hace acepción de personas, y guió a su pueblo. Guió a su pueblo en tiempos de Josué, como Él nos revela. El Dios de Israel dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira que yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey.
solo que sus despojos y sus bestias tomarán para ustedes. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atiendan, pondrán emboscada a la ciudad detrás de ella. No se alejarán mucho de la ciudad, y estarán todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces ustedes se levantarán de la emboscada y tomarán la ciudad, pues el Dios de Israel, su Dios, la entregará en sus manos. Y cuando la hayan tomado, le prenderán fuego. Harán conforme a la palabra del Dios de Israel. Miren que se los he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos, y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai, ni en Betel, que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces el Dios de Israel dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai
en el campo, en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra del Dios de Israel que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echaron a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Adonai, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Dios de Israel, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Dios de Israel, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba en pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Dios de Israel, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, el Dios de Israel, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Agradecemos a nuestro Dios, que empuñamos nuestra espada de doble filo, la palabra del Dios de Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra confianza, y a Él oramos, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Oramos por Argentina, por Israel, por cada uno, la casa de cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, y oramos exactamente lo mismo, la voluntad de nuestro Dios, en todo aquel que se considera enemigo del pueblo de Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas y nos enseña a través de Israel, a través de titanes de la fe, como Pablo, judío fariseo, que también fue cristiano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados
no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a las autoridades? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Agradecemos a nuestro Dios, que oramos a Él, porque como en su palabra nos enseña, nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y un líder, una autoridad, puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede producir su propia caída, la caída de toda su casa y la caída del pueblo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada líder que invoca su nombre. Por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa Paz, Kast Mulino, Boris Johnson, entre otros. Rogamos a nuestro Dios que nos haga entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos. Agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y Él nos enseña a través del Señor Jesucristo. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los no judíos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los no judíos buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Por ejemplo, el Dios de Israel nos enseña a través de Pablo, judío fariseo, a través de Pedro, de Juan, a través de Marcos, a través de cada apóstol que fue judío y también cristiano. Y, por ejemplo, el Señor Jesús disciplina a su pueblo y pone en evidencia la palabra de Dios. Es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y nosotros también oramos por los que promueven discurso de odio, por ejemplo, antisemitismo, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Por ejemplo, yo puedo hablar de mí, que yo le dije, yo no soy judía, yo soy cristiana. Y le dije a una mujer judía hace años, ustedes mataron a Jesús. Y ella me contestó, Jesús es judío. Y a partir de ese momento, yo identifiqué lo que causan los discursos de odio. Porque, como vamos a orar en un momento, el Señor Jesús enseña a su pueblo en las sinagogas y tiene pueblo para su gran nombre, en toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación, en todo linaje. Como mencioné otras veces, siempre hubieron, hay y habrán judíos cristianos. Y como mencionamos y oramos antes también, todo lo que uno hace tiene consecuencias y los discursos de odio tienen consecuencias. Oramos por cada uno de aquel que, como yo, buscó dividir el reino del Dios de Israel. Y oramos por cada persona a la que hablamos como no debimos hablar. Y también oramos por cada persona que promueve discursos de odio, que promueve antisemitismo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él puede llegar a donde nadie puede llegar. El Dios de Israel es el creador del universo y Él puede llegar a cada persona que escuchó lo que no debió escuchar de la boca de uno. Y Él puede llegar y hacer que una persona que está ciega de entendimiento vea, como cada uno de los que promueve antisemitismo, como cada uno de los que promueve discurso de odio. Y para añadir más, cuando yo leía la palabra del Dios de Israel, como vamos a orar en un momento, Él nos revela que Judas Iscariote entregó al Señor Jesús, pero los no judíos se burlaron del Señor Jesús, los no judíos lo crucificaron. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Santificamos el nombre de nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús,